Bendiga. Está muy rico el calorcito. Bueno, es lo que el Señor nos permite, lo que el Señor nos manda. Y hay que estar agradecidos con el Señor con todo. Así que disfrútenlo. Disfrute el calor también. Vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el Salmo 23. Por favor, el Salmo 23. Les pido por favor a todos que oremos por nuestra hermana Susi, la esposa de nuestro hermano Rafa. Acaba de partir un ser querido, su cuñada. Y bueno, siempre la partida de un ser querido, pues hay dolor en el corazón. Que Dios obre en la familia, que el Señor les fortalezca, que el Señor les ayude. Y sabemos que así va a ser porque Dios es un Dios de consuelo. Amén. Así que oremos por nuestra hermana, toda la familia, que el Señor les ayude en todo tiempo. Salmos, por favor, 23. Vamos a darle lectura. Salmo 23, todos, dice la Escritura: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Enderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Vamos a orar todos. Nuestro amado y maravilloso Dios, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu cuidado, Señor. Y gracias, Padre, porque permites que nos congreguemos y sabemos, Señor, que es gracias a ti. En este momento, Señor, te pedimos, te clamamos, Señor, para que sea usted quien hable a nuestros corazones, que uses tu palabra, Señor, para bendición de nuestras vidas, que fortalezcas nuestra fe, que salgamos de este lugar, Señor, diferentes, confiando plenamente en usted. Bendice, Padre, a cada hermano, a cada hermana, a cada joven, Señor, que ha dispuesto en su corazón venir a escuchar de tu palabra. Te pido, Señor, que la uses con poder y que todo lo que se exponga sea para honra y gloria de usted. En el nombre bendito de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Le he puesto a la enseñanza: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. El libro de los Salmos, hermanos, cuenta con 150 salmos. Es conocido también todos ellos como el Salterio. No todos fueron escritos por David, como a veces se piensa que fueron escritos por él, no. Algunos fueron escritos por Asaf, otros fueron escritos por un grupo de cantores llamados los hijos de Coré, y por ahí hay unos 2 que fueron escritos por Salomón y alguno por Moisés. Así que hay 150 salmos, conocidos como el Salterio, y no todos fueron escritos por David. Lo interesante de los salmos, hermanos, es que no todos hablan del mismo tema. No todos los salmos hablan del mismo tema, es decir, que se subdividen según su naturaleza. En el libro de los salmos encontramos salmos que son oraciones. Por ejemplo, hay uno que dice: oye, oh Jehová, mi oración con que a ti clamo. Escucha mi oración. Atiende a mi clamor. Salmo 27. Este es un salmo de oración. Hay otros salmos que son salmos de acciones de gracias. Hay uno que dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, y empieza a enlistar el salmista los motivos por el cual da gracias. Hay otros salmos que son salmos mesiánicos. ¿Por qué llamados así? Bueno, porque hablan del Mesías, hablan del Cristo. 1000 años antes de que el Señor Jesús viniera a la tierra, el salmista había escrito salmos mesiánicos. Es decir, que en los salmos se
se describen aquella sed rabiosa que el Señor Jesús tendría. Se escribe que sus huesos no serían quebrantados. Así que hay salmos que son mesiánicos y un ejemplo de esos salmos es el Salmo 22. Parte de ese salmo habla sobre Jesús. Hay salmos también que son confesiones. Por ejemplo, el Salmo 51 es un salmo de confesión. Empieza el salmista: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, lávame más y más de mi maldad. Y empieza el salmista a escribir un salmo de confesión. Ese salmo fue escrito por David después de que pecó contra el Señor cometiendo adulterio. Salmos imprecatorios. ¿Sí conoces los salmos imprecatorios? ¿Alguien me podría decir si los conoce? Son aquellos que contienen imprecaciones. ¿Qué es imprecaciones o qué son los salmos imprecatorios? Bueno, son esos salmos donde el escritor está escribiéndole al Señor que vengue su causa. Los salmos imprecatorios contienen aquellas peticiones a Dios, por ejemplo: oh Señor, rompe las ruedas de los carros de mis enemigos. Destrúyelos, oh Dios. Esos son salmos imprecatorios, donde el salmista le está escribiendo a Dios que destruya a sus enemigos. Y a favor del Señor, bueno, es lo que escribe el salmista, y no estoy a favor del salmista, pero ese era su sentir. Ahí están los salmos imprecatorios. Por ejemplo, el Salmo 139 es uno de ellos. Otros salmos son claros, cuadros claros de la salvación. Por ejemplo, el Salmo 40, donde habla: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Habla de la condición del hombre que estaba en el pozo cenagoso, y ahí lo sacó el Señor. Ese es un salmo de un cuadro de salvación. Otro de los salmos es los salmos de alabanzas. Por ejemplo, dice ahí un salmo: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón cantaré todas tus maravillas. ¿Cuántos tipos de salmos hay? Dijimos que cuántos en número son 150. Amén. Pero dentro de esos 150 encontramos salmos, oraciones, acciones de gracias, mesiánicos, confesiones, imprecatorios, cuadros de salvación y alabanza. El Salmo 23, por favor, Salmo 23, versículo 1. Este es un salmo de alabanza. Un salmo que glorifica a Dios, que exalta a Dios, que honra a Dios. El escritor está escribiendo un canto a Dios. Un hermoso salmo. Salmo 23 es un salmo de alabanza. Ahora, ¿cómo me doy cuenta? Es importante siempre que vayamos a la Biblia ver el trasfondo del salmo. ¿Cómo lograr saber sobre el salmo? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿A quién lo dirigió? ¿En qué tiempo lo escribió? Bueno, vamos a ver esto. En el Salmo 23 dice la palabra, todos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vamos a analizar este salmo, hermanos. Está muy bonito, no solo es una alabanza. Este salmo lo escribió David, pero vamos a analizar porque el salmo empieza en el versículo 1 comparando a Dios con un pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué el salmista compara a Dios con un pastor? Bueno, ¿por qué el salmista inicia así el Salmo 23? Primero que nada, porque la Biblia lo aclara en primer libro de Samuel 16:11. Porque el salmista ilustra o compara a un pastor con el Señor. Primer libro de Samuel 16:11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió:
queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. David escribe este salmo y compara a Dios con un pastor, porque él fue pastor. Él apacentaba las ovejas, él cuidaba las ovejas, él les daba alimento a las ovejas. Por eso aquí en el Salmo 23 compara a Dios con un pastor. Como pastor de ovejas, cuidaba de ellas, las protegía, las alimentaba, estaba tan al pendiente de ellas. Por favor, versículo 17. Capítulo 17, versículo 34. Dice así la escritura. David respondió a Saúl, ¿tu siervo era qué? Pastor. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. En el versículo 35 dice, 34 por favor, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. Jehová es mi pastor. David estaba en problemas. David se veía muy constantemente en problemas. Y de tal manera como él salía, dice que la palabra que yo salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Cuando el salmista escribe, Jehová es mi pastor, Jehová me va a defender, Jehová me va a ayudar, Jehová me va a fortalecer y me va a ayudar del oso, me va a ayudar del león que anda como alrededor, como león rugiente buscando a quien devorar. Qué maravilloso es el Salmo 23, porque de la manera que el salmista cuidaba a sus ovejas, da por hecho que el mismo pastor, el Señor de los pastores, le iba a cuidar al salmista. Es decir, que si él siendo pastor de ovejas salía y los hería y los libraba, ¿cuánto más el Señor Jesús lo iba a librar? Como el pastor de los pastores. Salía yo tras él. David nos enseña que así sale nuestro Dios. Cuando alguien acecha contra ti para hacerte daño, para derribarte, para afectarte, para herirte, el Señor sale, hermanos. El Señor es nuestro pastor. Y Él va a destruir, si sea oso o sea león, Él lo va a hacer. Debemos tener en mente, hermanos, que si Jesús es el pastor de pastores, Él es el que nos defiende. No debemos defendernos nosotros, sino dejarle todo al Señor. Así que el salmista, cuando expresa, Jehová es mi pastor, nada me faltará, hace una referencia y echa la memoria de que a sus ovejas nada les faltaba. Y si a sus ovejas nada le faltaba, a mí tampoco nada me va a faltar. Y si estoy atravesando algún problema, el Señor es porque lo está permitiendo. Pero ahí está el Señor como el pastor de pastores. Así que por eso el salmista escribe el Salmo 23, ilustrando y comparando a Dios como el pastor. Ahora, ¿por qué es que es una alabanza? Por favor, capítulo 16. ¿Por qué es una alabanza? Primer libro de Samuel 16. Versículo 16. Dice así la escritura.
Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar, ¿qué? El arpa. ¿Por qué el Salmo 23 es una alabanza? Pues lo escribió un músico. Lo escribió un músico. Lo escribió un cantante. Lo escribió un pastor. Por eso entendemos el Salmo 23. Cuando tratas de bombardear el capítulo, el texto, quién lo escribió, por qué lo escribió, a quién se lo dirige, entiendes la naturaleza del Salmo. Y es ahí donde empiezas a entender la belleza de cada texto, porque Dios inspiró a cada escritor. ¿Para qué? Para que nosotros seamos fortalecidos. Dice el versículo 16, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, todos, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Jehová está con él. El salmista no solo tocaba, sino cantaba y pastoreaba. Así que aquel jovencito que escribió este salmo sabía lo que estaba escribiendo. Era inspirado por el Señor y bueno, Dios usa sus experiencias como pastor para exponernos el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Salmo 23, 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. David, hermanos, no permitía que sus ovejas pasaran hambre. No permitía que las fieras les hicieran daño. David le buscaba pastos a sus ovejas. Le buscaba esas aguas cristalinas, esas aguas claras. Ese era David, el pastor de las ovejas. Y es ahí donde le escribe este salmo al Señor. Los pastos no estaban a la vuelta. Tenían que caminar las ovejas. Tenía que buscar los pastos. Tenía que buscarles agua. Tenía que cuidarlas. Tenía que estar al pendiente de las ovejas. David se ilustra ahí como un pastor. Y el caminar del pastor era cuidar las ovejas, hermano. Pero ahí estaba David. Aunque había fieras, aunque había osos, aunque había leones, estaba ahí para ayudarlas, para guiarlas, para protegerlas. La mayoría de las ovejas son dóciles, son mansas. De hecho, los de los animales más mansos son las ovejas. De pequeño crié ovejas, mi padre siempre tuvo ovejas. Pero a mí me llamaba la atención que cuando mataba a un cerdo, todo mundo se daba cuenta que mataba un cerdo. Porque cómo chilla. Pero cuando mataba una oveja, no hacen ruido. Es algo interesante, por eso la Biblia ilustra al Cristo como oveja, como el cordero, porque no hizo ruido, a pesar de que le hicieron daño. Como oveja fue llevado al matadero. Y observamos aquí las ovejas son dóciles. Y el pastor tenía que estar al pendiente, al cuidado, porque al venir una fiera no se daba cuenta si la agarraba. Se daba cuenta porque la veía. Las ovejas tú las matas, porque en su momento lo hice. O sea, a eso se dedicó mi padre, más cuando hacía algún consomé. No hacen ruido, ni braman, no hacen nada, nada. De lo más sencillo, no, ni braman, no hacen nada, son dóciles. Por eso el salmista cuando ilustra el pastor de las ovejas, es porque el pastor está observando las ovejas. Porque si un animal o una fiera fuera en el bosque, agarraba una oveja, no se iba a dar cuenta.
Lo único que hace es correr y correr y correr. Y quiere, por más que quiere correr, mientras más corre, son muy despistadas. A veces terminan chocando contra cualquier árbol. Cuando se espantan, se terminan enredando solas. Y David entendía bien a qué se refería cuando dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Porque él sabía lo que era pastorear una oveja. No permitía que les hicieran daño. Y bueno, por favor, miren qué dice la palabra en Juan capítulo 10, versículo 27. Juan capítulo 10. Versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Estas palabras fueron de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán, ¿qué? Jamás. No vas a perecer jamás. Porque Cristo es tu pastor. Cristo te sustenta, Cristo te cuida, Cristo te fortalece. Y Él está pendiente de cada una de las ovejas. Dice la palabra, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Por eso el salmista dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, no me faltarán ni los pastos, ni las aguas, ni la protección, ni el cuidado, nada me faltará. El versículo 2 del Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ahora, por favor, segundo libro de Crónicas 32:8. Miren qué maravilloso es Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Todos dice, con él es el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Dice la palabra Dios, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos, para auxiliarnos, para ampararnos, para socorrernos, para protegerte, para defenderte, para reforzarte, para favorecerte, para impulsarte. Ahí está el Jehová, el pastor de los pastores. No te dejará, jamás te va a dejar, te va a ayudar, te va a auxiliar, te va a socorrer, porque Él es el pastor de los pastores. Así que, hermano mío, no estás solo. No estás solo, hay un Dios que te ayuda, hay un Dios que está a tu lado, hay un Dios que te ama, hay un Dios que te cuida y hay un Dios que conoce que estás atravesando y te va a auxiliar y te va a ayudar y te va a amparar siempre. Quizás estés pasando alguna situación difícil, pero Dios es nuestro pastor y nada nos va a faltar, nada. Jehová es un Dios que ha de cuidar, nos va a cuidar, nos va a conducir y nos llevará a lugares de pastos verdes. Salmo 23:3, por favor. Denle lectura, por favor, del 3 al 4. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, me guiará, me transportará, me encaminará, me llevará, me va a conducir por sendas de justicia, por amor de su nombre. Por amor de su nombre, dice la palabra, me guiará por sendas de justicia,
por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en peligro. Quizás no esté yo en un valle de sombra de muerte, pero quizás la muerte me ande rondando. Quizás la muerte quiera acecharme, pues ahí nos librará el Señor. ¿Por qué debemos de temer? Debemos de andar confiados en el Señor, ocupados en su obra. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, ¿qué dice? ¿Por qué el salmista dice tu vara y tu cayado me infundirán aliento? Porque cuando venía una fiera, hermanos, cuando una fiera con el pastor de ovejas, el cayado la usaba para defenderla. Y cuando la oveja veía a su pastor que está peleando, que está luchando contra aquella fiera, se le veía como cierta esperanza a la oveja. Y así está el Señor, está peleando nuestras batallas. ¿Cree usted que está aquí solo porque ha hecho las cosas bien? ¿Cuántos tropiezos, cuántas cosas el enemigo nos pone a cada momento para que usted no llegue a este lugar? Pero ahí está el Señor buscando, peleando, luchando, como dice el Salmo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Por qué el salmista dice esto? Porque él percibía, él observaba, él miraba que sus ovejas se sentían con esperanza cuando su cayado estaba golpeando a la fiera. Y ahora el salmista dice las mismas palabras: tu vara y tu cayado me infundirán ahora aliento. ¿Cuántas veces nosotros vemos cómo Dios está obrando a nuestro favor? Ahí vemos al Señor obrando, bendiciéndonos, cuidándonos. Quizás en la semana no tenías para comer, no tenías para algún medicamento, pero ahí está el Señor. ¿No lo viste en la semana? El Señor es maravilloso. Te habla, te enseña, te anima, te impulsa. Y en la semana se muestra el Señor. En cada momento se muestra, nos da esos gestos de amor. Y quizás no siempre es el cayado. A veces una caricia. A veces ese pequeño aceite que nos fortalece, que nos ayuda, que nos alienta. Pero ahí está el Señor. ¿De cuántas formas nos habla el Señor? De muchas formas y de muchas maneras. Quizás no tenías para algo, pero Dios usó a alguien para que fueras bendecido. Ese Señor que no te va a dejar solo. Jamás te va a dejar solo. Versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán, ¿qué? Aliento. Siempre el Señor nos defiende. No necesitas meter las manos. El Señor es maravilloso. Ayer hablaba sobre esa cuenta que andaban haciendo y entre buenos y malos comentarios, Dios es el que te defiende. Dios es el que nos cuida, que nos guarda. Y bueno, el enemigo trabaja, de eso debemos estar pues enterados. Quiere hacerle daño, quiere hacernos daño. Mas sin embargo, pues uno no ignora las acechanzas del enemigo. Él está ahí. Pero dice la palabra que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Debemos de confiar más en Dios. Confiemos en el Señor. El enemigo va a estar ahí. Aquel oso, aquel león, ahí van a estar, queriendo pelear, queriendo derribarte, queriendo herirte. Pero Dios es nuestro pastor. Versículo 5, por favor. Enderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Enderezas quiere decir adornas, hermosear, una acción con algo que le añade gracia. David no solo se veía como un invitado especial de Dios, sino como un beneficiario de la misericordia pactada de su Dios. Imagínese usted, nuevamente dele lectura al 5 y al 6. Todos.
Amén. Enderezas mesa delante de mí. ¿En presencia de quién? De mis angustiadores. Enderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando una oveja era lastimada o enferma, el pastor de las ovejas le colocaba un poco de aceite sobre su cabeza, de tal forma que tenía ese aceite varios propósitos. Uno de ellos es que después de que era herida, el aceite evitaba que se le pararan las moscas. No solo eso, ese mismo aceite le servía a la oveja de reposo porque era tan suave ese aceite que a último terminaba ella ya no con el dolor, sino con eso escurriendo sobre su cabeza y le daba descanso. Y así el Señor nos da descanso a nuestra vida. Tienes una herida, tienes un problema, pero ¿qué creen? El Señor es nuestra fortaleza y Él nos da descanso, nos da paz y nos ayuda en cada problema. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Algo interesante que hacía el salmista es que no solo entendía el cuidado, la protección, el sustento de su pastor, sino miren qué dice el Salmo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente el bien y la misericordia. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué nos enseña la palabra en esta porción, hermano? El salmista dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No te despejes, no te alejes de las cosas de Dios, no dejes de congregarte, aliméntate, escucha la palabra, ven a cantarle al Señor. Él es tu pastor y nunca va a apartar de ti la misericordia, nunca va a apartar la bondad de ti. Siempre estará ahí, porque a veces nosotros nos alejamos del Señor. Por lo que hace una persona, por lo que hace otro, no te alejes. Acércate más al Señor. El Señor quiere fortalecerte, quiere ayudarte. Por favor, Isaías 41:9. Isaías 41:9. No te alejes, como el salmista lo dice en el versículo 6. Dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor dice, no temas porque yo estoy contigo. Pero el Señor está con nosotros y nosotros a veces no estamos con el Señor. Pasan días, pasan semanas. Y a veces te olvidas de las cosas del Señor. Dice la palabra, no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre. Si verdaderamente crees que Dios es tu pastor, si verdaderamente crees que Jesús es tu pastor y hará todo lo posible para defenderte, ¿por qué no congregarse? ¿Por qué no recibir enseñanza? No temas porque yo estoy contigo. Ahí está el Señor. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos ayuda, Dios nos sustenta y a veces somos malagradecidos con Dios. Vamos a la iglesia cuando queremos, cuando se nos antoja o cuando hay algún compromiso. De eso no se trata la iglesia. Yo me debo de congregar porque amo al Señor. Amén. Porque para mí es todo. Así que dice el Salmo 11, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es.
aquellos que te hacen la guerra, el 13 todos, porque yo Jehová soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Así que, hermanos, ya no te alejes de las cosas de Dios. Salmo 23, por favor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Gracias, Señor, por el descanso. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Gracias, Señor, porque eres mi pastor. Confortará mi alma. Eres tú quien le da fortaleza y paz a mi corazón. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Gracias, Señor, por tu protección. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Gracias por ese aliento que me das. Enderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Todos el 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. No te alejes de las cosas de Dios, hermano. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué sucede, hermano, cuando nos alejamos, cuando nos apartamos, cuando a veces no tomamos las cosas de Dios en serio? ¿No te pasa que a veces te faltan cosas? ¿No te pasa a veces que en ocasiones no tienes lo que necesitas? Pues creo que el versículo 6 es la respuesta. En la casa de Jehová, ¿qué? Moraré por largo día. Procuremos congregarnos, hermanos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si David era un buen pastor, imagínense el Señor. Qué maravilloso es Dios. ¿Hasta dónde se arriesgaría el Señor Jesús por sus ovejas? ¿Sabe hasta dónde? El buen pastor da su vida por las ovejas. Él va a morir en la raya. Y de hecho ya murió en una cruz. ¿Para qué? Para que estemos en su hueco de su mano. Así que estamos en sus manos y debemos seguir adelante, confiando que Dios está con nosotros. Solo no te apartes de las cosas de Dios, acércate más. Hay 3 servicios en la semana. Ahí está la femenil, está la varonil, están los jóvenes, círculo de lectura. Se abrió un discipulado para que te sigas alimentando. Intégrate, intégrate. Nos hace falta seguir creciendo. Así que, hermanos, Jehová es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Y Padre, en esta hora quiero hacer una oración, Señor. Ciertamente en la vida, Señor, te fallamos. Y ciertamente, Padre, te ofendemos también. Y hay cosas que nos hacen falta, Señor. Estamos atravesando necesidad, estamos atravesando algún problema y me gustaría hacer una oración para ayudarte a orar, para estar al pendiente y sobre todo para estar clamando al Señor que te extienda de su amor y su misericordia. Levanta tu mano y te gustaría, Dios te bendiga. El Señor le bendiga, hermano. Baje su mano, Dios le bendiga. Alguien más que quiere que ore, Dios le bendiga, hermana. El Señor le bendiga. Dios le bendiga, el Señor le bendiga. Las personas que levantaron su mano. Bendito y amoroso Dios que moras en todo lugar. Somos imperfectos, Señor. Te fallamos, te ofendemos, te lastimamos. Y muchas veces te entristecemos, Señor. Porque no hacemos muchas veces tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Fortalece nuestra fe. Fortalece esa confianza, Señor, en ti. Ayúdanos a confiar plenamente en tu bondad, en tu amor. Y ayúdanos a seguir tu camino, Señor. No permitas, Padre, que el enemigo nos quiera alejar de tu rebaño, de tu redil. Permite, Señor, que tengamos esa disposición en nuestro corazón de acercarnos más a ti. Bendice a mis hermanos, tú conoces sus necesidades.
Tú conoces que están atravesando, tú conoces su lucha. Solo tú, Señor. Llénalos de tu gracia, de tu amor, de tu bondad, y muchas gracias por sus vidas, porque levantar la mano es un indicio, es reconocer que te necesitamos. Yo te necesito, Señor. Te necesitamos todos como iglesia. Bendice a tu iglesia, fortalécela, Padre, y ayúdanos, Señor, a ser esas ovejas que tú quieres que seamos. Tú eres el buen pastor. Has prometido estar con nosotros, pero también nosotros, Señor, a veces nos alejamos. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús te pido que bendigas a toda tu iglesia. Amén. Gracias, hermanos. El Señor nos bendiga.